parezca un budista zen en público. Entonces se ha generado algo muy pesado. Toti, ¿qué está pasando? Digamos, vos ves que efectivamente acá hay riesgo, gane quien gane, vos estás en La Matanza, en el corazón de la capital nacional del peronismo, por llamarlo de algún momento, en el conurbano profundo, en algunos lugares de La Matanza, donde están los mayores indicadores de pobreza, de exclusión y demás. En un escenario de altísima inflación y demás. ¿Vos ves que hay riesgo, efectivamente, se empiezan a tirar con el riesgo de desborde social? ¿Vos crees que hay por delante un riesgo de un 2001 o algo parecido? Mirá, lo más importante a mí me parece, me quería detener porque realmente me impactó tu análisis económico. Te sigo y sé que cuando haces esas proyecciones tienen certeza porque sos un economista que sabe estas cosas. Hablar de la posibilidad de recesión con la alta inflación, estamos en una situación social realmente impredecible. Y tenemos que ver también muy bien que enfoque las contradicciones. Yo viví varias crisis, entre ellas las de finales de los 90, por ejemplo, donde muchos argentinos con la cuestión del cambio podían comprar por 2 en Miami y se vivía bien y vos decías, bueno, estamos en el primer mundo, todas estas frases que fueron impactantes en ese momento. Mientras tanto, nosotros, los trabajadores, quedábamos sin trabajo y se contaban por centenares de miles y a partir de ahí surgen los movimientos piqueteros que eran respuesta a esa. Esa contradicción existe y puede llevar a la situación. La sociedad dual, la sociedad que consume, que va a los recitales, llena los restaurantes. En un programa de televisión yo planteaba estas contradicciones y un conductor muy respetado como era Mariano Grondona me dice, bueno, ustedes son el costo social de la vida que están llevando los argentinos. Y Juan Yats, que tengo un enorme respeto también, alguna vez me dijo, no pudimos resolver el problema de la cuestión social por los conflictos que habían. Por lo tanto, esa situación es la que a mí me preocupa en este momento. Con relación a las internas, digamos, dentro de Juntos por el Cambio por arriba, yo estoy muy enfocado en La Matanza, es decir, ahora estoy siguiendo y por supuesto que he leído las declaraciones y toda esta cuestión. Yo creo que eso no nos sirve a los argentinos, no a Juntos por el Cambio, plantear estas cuestiones que son perspectiva y diagnósticos políticos que no tienen nada que ver con los valores dentro de Juntos por el Cambio. La mejor forma de resolver el problema de los argentinos es que la macroeconomía pueda encaminarse, que hoy está absolutamente desquiciada de acuerdo a los pronósticos que estás viendo y que yo coincido con eso y que me preocupa. Por lo tanto, yo creo que estas discusiones tampoco podemos cancelar las opiniones de política, de diagnóstico de algunos dirigentes. Yo respeto mucho a López, ha sido mi dirigente cuando fui diputado y respeto mucho también a las propuestas que tiene Patricia y todas esas cosas. Por supuesto que coincido políticamente que acá hay que buscar consenso para sacar a la Argentina de una vez y para siempre y poder construir una sociedad distinta. Tengo mucho temor yo también de los conflictos que pueden llevar a una Argentina partida de nuevo. Y creo que la gente está buscando eso. No es una cuestión de duros o blandos, qué sé yo. A mí me pueden decir blando porque digo no hay que sacar los planes sociales en este momento porque la pobreza en los sectores en La Matanza, por ejemplo, si le sacas los planes sociales, la gente no tiene ninguna salida. Bueno, nosotros que desde los años finales de los 90 rechazamos los planes sociales y construimos desde el trabajo, cooperativa y todas esas cosas sin ayuda del Estado. No me pueden decir que soy un blando, porque hace 20 años que soportamos las críticas muchas veces de que no podía ser que sobreviviéramos y hoy tenemos emprendimiento como la cooperativa La Juanita que ha demostrado que se puede vivir sin planes sociales, pero en un contexto distinto a esto. Y creo que las internas no ayudan para resolver los problemas de la Argentina. ¿Vos crees que hay un escenario social? Porque lo que se está discutiendo no solamente son estos 3 o 4 meses de campaña electoral, sino lo que viene después. ¿Y quién va a saber manejar ese escenario social sobre el cual hay que hacer un plan económico que es muy complejo? En algún momento van a tener que hacer algo con el tipo de cambio oficial, van a tener que seguir aumentando tarifa de servicios públicos, hay que hacer un ajuste fiscal porque no hay forma de financiar el fisco, no podés seguir emitiendo peso, porque eso retroalimenta el dólar y la inflación. Entonces, es cierto que los salarios están muy atrasados, que hay que buscar cómo compensar eso mientras haces el resto del ajuste. Pero hay una situación social muy compleja y todos están evaluando que el inicio del próximo gobierno va a tener muchas tensiones sociales. La pregunta que te hago es,
Fines de los 90 estalló, ahora hay algunas interpretaciones que hacen algunos incluso colegas tuyos de Juntos por el Cambio que han estado en los 90 con Menem o con De la Rúa diciendo, bueno, eso fue todo armado por el peronismo y el estallido fue el peronismo. Y en realidad el estallido fue el final de un proceso muy largo, agónico, de una recesión profundísima, de una desocupación de arriba del 20%, es decir, la desesperación mayor de la gente, que era quedar excluida sin tener un empleo, es decir, no tener un mínimo de subsistencia. Hoy lo que uno ve es que hay 120, 130% de inflación, la canasta de alimentos incluso por arriba de eso, pero hay empleo, hay changas y demás. Se ve, digamos, cuando uno llama, no sé, a un gasista, a un carpintero, al plomero, lo que fuera, están muy, pero muy demandados por todos lados y demás. Hay un sector muy grande de la población que los ingresos no le alcanzan para llegar a fin de mes, pero hay empleo. Eso es lo que genera que la tensión social no sea la de finales de los 90, cuando había 0% de inflación, pero no había empleo. Lo que te pregunto para adelante es, obviamente el riesgo mayor es que ahora empiece a haber una recesión que empiece a disparar la desocupación. Pero vos ves que hay un caldo de cultivo porque se ha dejado de hablar, bueno, un poco de, che, ¿y estalla o no estalla el conurbano? ¿Cómo están los sectores más humildes de La Matanza, por ejemplo? Bueno, desde el punto de vista objetivo de la cuestión de la economía, creo que estamos en una situación parecida o peor. Porque en ese momento, en los finales de los 90, había una acumulación de los trabajadores, digamos, vos tenías tu cochecito, tenías tu máquina, tenías tu taller y qué sé yo, y la falta de trabajo, de alguna manera, fuiste rematando esas cosas, te podías sobrevivir. Hoy el tema de los planes sociales, de alguna manera, hacen un colchón muy pequeño que cada vez alcanza menos, porque el tema de la inflación, donde más ha impactado en el tema de los planes sociales, que tienen un ajuste por detrás de la inflación. Y la cuestión de la suba de los productos, donde más ha impactado es en los alimentos, que es lo que consume nuestra gente. Y eso me parece que es el peligro que corremos si esto se sigue desbarrancando. Por eso es necesario tener una política que de alguna manera pare toda esta cuestión de este proceso de enfrentamiento que tenemos desde el discurso fundamentalmente, para ver si se arregla la cuestión macroeconómica. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo enorme para que no estalle eso que está por abajo estallando. Cuando Carrió sale a decir, más allá de las internas con Macri y las pulseadas, y si me metes dos diputados más en la lista, cuando sale a decir acá Patricia, Bullrich y Macri están propiciando un ajuste brutal que va a terminar en un estallido social y van a tener que reprimir y van a terminar todos presos. Más allá de Carrió, que vos la conocés bien, tenés un afecto personal con ella, has militado mucho tiempo y demás, ¿vos ves el riesgo de un escenario en ese sentido? Porque hay algunos sectores más pensantes de la oposición que dicen, mirá, el peronismo en última instancia llega hasta diciembre, te entrega las llaves y pierden la elección, y que se arregle el que viene en diciembre. Y si el que viene en diciembre aprieta mal el botón y se le ocurre hacer un salto devaluatorio grande que te lleve la inflación al 200%, con tarifas disparándose y la economía se cae profunda y empieza la ocupación, el peronismo que estuvo gobernando hasta ahora estará en la calle reclamando soluciones inmediatas y eso termina muy mal. ¿Vos ves ese riesgo por delante? Que me parece que es un poco lo que expresa las declaraciones de Carrió, dejando de lado su enemistad con Macri. Mira, yo veo hoy al peronismo que hay también una división dentro de lo que son los sectores peronistas tradicionales, que han pasado muchas crisis, y lo que es el kirchnerismo, que está obsesionado por mantener el poder, porque también, si pierden el poder, pierden todas las cajas y pierden la fuerza que hoy tiene. Inclusive las organizaciones sociales, que pueden movilizar gente, que van a desganos. Yo conozco todo esto, sé hasta por el rostro de la gente que se moviliza, si van con ganas de hacer algo o no. En general la gente no sale a saquear, como muchas veces se piensa, aún con las necesidades, sino tiene una conducción que lo lleva a eso. Y el peligro está en la conducción. Y en ese sentido me parece que sacarle lo que tiene que ver con el financiamiento de estas movilizaciones, porque no hay piquete que no tenga un financiamiento de algún lugar, de algún sector del poder. En los años 90 se hacían puebladas en el interior del país, acompañada o dando manija por los gobernadores que tenían adelante
adelanto del Tesoro Nacional, hay libros ya escritos, Martín Di Natale, qué sé yo, que prueba esas cosas y que nosotros lo sabíamos porque nos veníamos a buscar para que hacer piquete y los gobernadores tenían adelanto del Tesoro Nacional o los intendentes del conurbano y a los desocupados le daban 3 planes sociales. Eso es lo que no tiene que pasar, por eso la política de consenso con los sectores más responsables dentro del peronismo me parece que tiene que ser la salida de los próximos años para gobernar, lo que no quiere decir que lo cocten ni nada por el estilo. Y en ese sentido la política de Horacio me parece que es la correcta para salida de este momento de crisis muy profunda de la Argentina. Yo adhiero desde ese lugar, ¿por qué? Porque soy profundamente humanista, yo estuve del otro lado, construí del otro lado, rechacé los planes sociales junto con mi movimiento y construimos a partir de ahí, y yo creo que eso es una experiencia que yo lo quiero poner también ahora, por eso me postulo a intendente en La Matanza. Los conozco a todos. Y eso me parece que tiene que ser importante. Ahora quiero volver con vos respecto a eso. ¿Qué está pasando también en el conurbano? Donde también, más allá de Juntos por el Cambio, que la novedad de Juntos por el Cambio, a diferencia del radicalismo, si se quiere, de la época de Alfonsín, es que es una coalición que ha también disputado el conurbano. En algunos casos con dirigentes sociales como Toti Flores, en otro caso con los punteros que se quedaron afuera del peronismo. Hay varios ahí, en Malvinas Argentina, por ejemplo, y que dijeron, ¿dónde nos podemos subir? A Juntos por el Cambio, con Macri, los conoce también bien, eran varones del conurbano del peronismo, se subieron a Juntos por el Cambio. Pero ha disputado el voto también en el conurbano. Las mejores elecciones de Juntos por el Cambio también ha disputado, si bien es el territorio del kirchnerismo, y le está disputando. Después quiero hablar un poquito con vos, ¿qué está pasando, por ejemplo, en La Matanza, donde el peronismo se disputa a sí mismo? Donde la Cámpora le hace internas a los intendentes, donde el movimiento Evita le hace internas a Espinosa en La Matanza, en la capital nacional del peronismo, y donde Juntos por el Cambio quiere disputar también ese territorio, donde todos creen que es la gran amenaza, ¿no? El libro El Nudo de Carlos Pañi cuenta muy bien todo esto, digamos, es la gran amenaza, y todos no saben bien cómo hacer para mantener tranquilo el conurbano, que no termine eso.